Quiero comenzar el mensaje de hoy con una reflexión. Mis hermanos, vivimos una realidad donde la adoración a Dios, esto que estamos haciendo en este momento aquí como congregación, preparándonos, donde entonamos estos preciosos himnos de alabanza al Señor, donde hemos orado, donde ahora vamos a compartir de la palabra. Esto ha cambiado y es una realidad. Son muchas las iglesias en que este tiempo de adoración lo toman más bien como un momento, diríamos, de entretenimiento religioso. Y es una realidad. Vivimos una realidad donde la pureza de la doctrina bíblica, esta única y suficiente, pues es deshonrada, desprestigiada por falsas enseñanzas. Vivimos una realidad donde los mandatos de Dios aquí registrados han sido cambiados por, psicologías populares, entendiendo como psicología la ciencia que estudia la conducta humana, y ha sido cambiado y es una realidad, y no solamente de ahora, de a tiempo atrás tenemos esa realidad. Por eso quiero que tengan esto en mente, esta realidad que estamos viviendo durante el desarrollo de toda esta serie, 5 mensajes que vamos a dar. Tenerlo presente para ver ese contraste entre lo que Dios quiere que seamos nosotros y lo que pasa en muchas congregaciones y con muchas personas, aún conocidos, ¿sí?, que están tal vez congregándose en otras iglesias donde no hay este tiempo de adoración como lo hacemos aquí basados en las Escrituras. Así es que, mis hermanos, comenzamos hoy esta serie, ya tienen sus hojitas allí, las 5 solas de la Reforma. Son 5 frases que representan el corazón de la teología reformada, hermanos. Es un resumen de unas verdades que no son negociables. Esto es claro, mis hermanos, no son negociables. Los invito por un momento a que miremos algo del pasado, ¿sí? Vemos allí para poder ver, digamos, una pequeña parte de las condiciones que existían en esa época, cuando ocurrió el evento más importante, cuando se estableció que una de las normas de vida era obedecer la autoridad de la Escritura. Eso fue un evento trascendental. Hace un poco más de 500 años, un grupo de personas salió a protestar, ¿sí?, y protestaban precisamente por varias cosas que les imponía la cultura de la época. Pero algo particular, no solamente ellos salían a protestar por lo que no estaban de acuerdo, sino que sus vidas realmente cambiaron. Y ellos comenzaron a vivir una vida bajo la autoridad de la palabra. Y ajustaron sus vidas precisamente para obedecer los mandatos de la palabra. Ellos se apoyaban en las promesas que hay aquí en la Biblia y la estudiaban, meditaban en ella, la obedecían y la predicaban. Es decir, ellos estaban predicando la verdad. Así lograron que la iglesia influyera en la sociedad, en lugar que la sociedad influyera sobre la iglesia. Así es que el 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero
clavó allí en la puerta de la iglesia en la ciudad de Wittenberg, clavó un documento con 95 propuestas, ¿no? O legados y llamadas tesis, cuyo centro era protestar por las indulgencias, por la venta de indulgencias, ¿sí? Pero lo hacía Martín Lutero con la idea de que esto fuera, digamos, una invitación para que académicos y teólogos discutieran sobre el tema. Ese día, sin saberlo, Martín Lutero estaba haciendo ese acto, pero no se imaginaba que ahí estaba comenzando la Reforma protestante. Ese día. Y esto que comenzó con una protesta por el abuso de la venta de las indulgencias, terminó convirtiéndose en un movimiento de que la gente volvía nuevamente a las Escrituras, decíamos, de regreso a la Biblia, precisamente para vivir bajo la autoridad de ella. Todo aquello que había oscurecido el Evangelio lo estaban tratando para que la gente pudiera hablar sobre ello. Todo aquello que había oscurecido ese Evangelio durante la Edad Media. Mis hermanos, esos temas que se discutieron allí en la Reforma tienen tanta relevancia hoy para nosotros como lo tuvo hace 504 años. Los principios que los reformadores defendieron hace 5 siglos han sido y son muy importantes para nosotros hoy en día, porque realmente esa es la esencia del verdadero cristianismo. Estos principios fueron resumidos en 5 lemas o consignas. Las conocemos como las 5 solas de la Reforma protestante. Estos lemas eran expresados en latín, porque este era el lenguaje, digamos, académico de la época. Entonces, por eso se habla y lo conocemos como las solas en latín. Entonces sería sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. ¿Y por qué estos las llamamos solas, ¿no? Explicando que realmente estas son expresiones o principios que guían al verdadero cristiano. Pero ¿por qué 5 solas? ¿Por qué todo comienza con la palabra sola? En español estamos hablando entonces de solo o solamente también puede ser. Entonces hablamos ya de solo es la Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. ¿Por qué entonces decimos que solo esa palabra, que solo esto? Bueno, realmente fue porque en ese entonces, y antes, siglos antes de la Reforma también venía, la iglesia oficial, la iglesia católica, había añadido a estas verdades algo más. Entonces por eso se decía, no, solo la Escritura. ¿Por qué? Porque la iglesia había añadido a la Escritura una serie de tradiciones y estaban llevando esas tradiciones al mismo nivel de la palabra y decían, no, estas también son tradiciones inspiradas. Cuando decimos solo Cristo, ¿por qué solo Cristo? Porque habían añadido a Cristo también otras personas, otros mediadores como la Virgen María,
como los santos, inclusive sacerdotes, y los estaban colocando como mediadores al mismo nivel que Jesús, cuando sabemos que la palabra de Dios nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Solo gracia. ¿Por qué? Porque le habían añadido a la gracia las obras, y entonces se volvía que la salvación era como parte de la gracia, pero también había parte de obras para lograr la salvación. Solo fe. ¿Por qué? Porque le habían añadido a la fe como único medio de salvación, le habían añadido las indulgencias. Y no solamente las indulgencias, sino una serie de ritos religiosos y otras cosas que decían son necesarias para la salvación. Y solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Solo a Dios. Porque habían añadido a la gloria de Dios también la exaltación a otras personas. El Papa se nombra como el vicario de Cristo en la tierra y es muchas veces adorado casi como si estuviera al mismo nivel de Dios. Así es, mis hermanos, que lo que vamos a hacer en esta serie que iniciamos hoy no va a ser charlas históricas, ¿no? Sobre la Reforma y sobre esa época, que entre otras es un tema apasionante, ¿no? Conocer todo lo que pasó de estos líderes y cómo se enfrentaron a las autoridades. No, pero no va a ser, la serie no va a ser esto. No van a ser charlas históricas, aunque de vez en cuando vamos a hacer alguna anotación o acotación hacia la historia de la iglesia, ¿no? Sería prudente. Pero principalmente lo que queremos ver durante estas series es mostrar a través de la Biblia cuál es la base de esas 5 solas. A través de la Biblia. Para que podamos ver de que esto es algo bíblico, ¿sí? Y no es solamente algo que surgió en algún momento de la historia. No, es todo bíblico. Entonces comenzamos hoy con sola escritura, o podemos decir solo por medio de la escritura. ¿Cuál es nuestra idea principal del mensaje de hoy? Todo creyente en Cristo debe aceptar la Biblia como la suficiente palabra de Dios, cuyas enseñanzas son esenciales para vivir de acuerdo a su voluntad. Este lema define la función de las Escrituras. Las Escrituras como la única autoridad sobre la iglesia, como la única autoridad sobre ti, sobre mí, que nosotros formamos la iglesia, la Biblia. Y así como los protestantes del siglo XVI y siglo XVII rechazaron la autoridad del papado, nosotros como cristianos debemos hoy rechazar toda autoridad que sea extra escritural o extra bíblica. Debemos rechazarla. Es decir, que cualquier autoridad, cualquier organización, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la iglesia debe estar sujeta al lema solo la Escritura. ¿De acuerdo? Predicar fielmente y escuchar atentamente esto que estamos haciendo en este momento. Esto de escuchar fielmente la palabra de Dios tiene que ser el acto central de nuestra adoración a Dios. El acto central de este momento
en que venimos y disponemos de un tiempo y nos esforzamos por llegar aquí. El acto central es eso, poder escuchar la palabra de Dios en todo su sentido. La aplicación de esas enseñanzas bíblicas en la vida práctica, esa debe ser nuestra tarea continua. No solamente escuchar, sino aplicarlo a nuestras vidas. Y el entendimiento y la implementación práctica de estas verdades bíblicas sabemos que son indispensables para la salud, para el cuidado y la disciplina de la iglesia, aplicar esas verdades básicas. Ahora bien, entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de sola escritura? Y aquí es un punto importante, mis hermanos, porque hablar de solo la escritura no quiere decir que nosotros rechacemos todas las tradiciones. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no podemos decir que las tradiciones o todas las tradiciones son malas, son mentiras o son falsas. No, hay tradiciones que son buenas, ¿sí? Y que las aceptamos. Entonces, tenemos es que analizar cada tradición a la luz de la Biblia. Analizar cada tradición a la luz de la Biblia. Pero no rechazamos las tradiciones. Voy a poner un ejemplo. Hay una tradición que dice que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro fueron ejecutados por orden de Nerón, el emperador de Roma. Eso no lo encontramos aquí en la Biblia. Pero creemos en esa tradición, porque hay documentos históricos que avalan que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, no, como esto no está en la Biblia, entonces lo rechazo. No, miramos estos datos históricos con evidencias a la luz de la Biblia. Y esto es importante, ¿no? Porque a veces generalizamos. Yo estaba hablando que uno de los problemas de la Iglesia Católica son las tradiciones, ¿no? Pero eso sí son evidentes, ¿no? Ellos toman los dogmas y todo lo que sale de esos concilios y lo ponen por encima de la Biblia. Tienen más autoridad eso que la Biblia. Y son una serie de tradiciones que ellos lo asumen más que la Biblia. Y tampoco estoy diciendo que no podamos aprender de otras fuentes. Muchos de nosotros leemos libros cristianos, ¿sí?, que nos ayudan. No son palabra de Dios y de eso estamos conscientes, pero nos ayudan a entender mejor la Biblia. Nos ayudan también en nuestra relación con el Señor. Ahí el problema es cuando comenzamos a leer libros y nos interesamos más en los otros libros, así sean cristianos de muy buenos autores, ¿sí?, y dejamos la Biblia ahí de lado. No, son libros complementarios, ¿no?, o lecturas complementarias. Entonces, lo que queremos decir cuando hablamos del lema solo la Escritura, esta colección de libros, decimos que esa es la única palabra de Dios, inspirada por Él, infalible, suficiente para nuestras necesidades espirituales. Eso es lo que estamos diciendo. La Biblia es diferente. La Biblia es un libro especial, muy especial. No hay nada como la Biblia. Es algo único. La Biblia es única porque no hay otra fuente de revelación divina como ella. La Biblia tiene una autoridad única. Todas las demás voces tienen que estar sometidas
a la voz de Dios en la Biblia. Puede haber otras cosas buenas, otras cosas interesantes, pero hay que llevarlas a la Biblia, compararlas con ella, y al final es ella, la Biblia, por ser la palabra de Dios, esa es la última palabra, la palabra de Dios. Esta es la diferencia cuando nos referimos a solo la Escritura. Ahora quiero que vayamos al texto y nos concentremos en él. Mira, hay muchos pasajes en la Biblia que podríamos utilizar para, digamos, la exposición del día de hoy, solo la Escritura. Hay muchos pasajes. Tal vez el más conocido es allí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Que dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es un pasaje muy interesante para poder desarrollar el mensaje, pero vamos a tomar otro. Los invito entonces a que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, ¿sí? Vamos al capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda epístola de Pedro. Y sobre estos versículos es que vamos a desarrollar el tema. Dice así, versículo 19: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las Escrituras, mis hermanos, no son un asunto de interpretación humana. Ninguna de las enseñanzas que encontramos en la palabra llegaron a nosotros por el resultado de la intención o un deseo o un proyecto humano. No. Cuando estos hombres hablaron aquí, hablaron fue de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Basándonos en estas palabras, en lo que acabo de decir, vamos a mirar 7 puntos, los que tienen en sus hojas. Son muy cortos, muy concisos acerca de la Biblia. Primero, vamos a hablar de el origen de la Biblia. Volvamos a leer nuestra idea principal. Todo creyente en Cristo debe aceptar la Biblia como la suficiente palabra de Dios, cuyas enseñanzas son esenciales para vivir de acuerdo a su voluntad. ¿De dónde vino la Biblia? ¿Cuál es el origen de la Biblia? Esta colección, esta pequeña biblioteca de 66 libros. Estos 66 libros que componen la Biblia fueron escritos por algo más de unos 40 autores en un tiempo, en un lapso de un poco más de 1500 años. Es interesante. Hay un seminario que dicté en alguna oportunidad sobre el canon de la Biblia, canónica, ¿sí? Y vemos cómo, imagínense eso, más de 40 autores, muchos no se conocían, imagínense, en un lapso de 1500 años. Autores que vivían en los 3 continentes de la época, en Europa, Asia y África, de diferentes profesiones, ¿sí? Había pescadores, había médicos, había reyes, en fin.
y ver que después se unen todos estos escritos y encontramos la unicidad de la Biblia, donde tenemos que decir, pues esto es de Dios, no hay nada que decir que no lo es así. Entonces, vemos allí en esos 1500 años, por ejemplo, el primer autor, ¿quién es? Moisés, ¿verdad? Encontramos el Pentateuco. El último autor, pues el apóstol Juan, fue el último de los apóstoles que escribió allí inspirado por Dios. Pero miremos qué es lo que nos dice el apóstol Pedro referente al origen de la Biblia. ¿De dónde viene la Biblia? ¿De dónde vienen esos libros que componen la Biblia? Y estas preguntas, pues nos las responde Pedro en lo que acabamos de leer, versículo 21. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea que no fue por la imaginación o por los pensamientos de estas personas, sino por la inspiración directa del Espíritu Santo. Hay otro detalle. Los libros fueron escritos por hombres de Dios y eran hombres santos que Dios había escogido para que el mismo Dios se reveló ante ellos. Y esa revelación que Dios nos dio a través de ellos no depende del carácter de los autores, sino del Espíritu Santo que guió a estos hombres a escribir lo que escribieron. Aquellos santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí la palabra inspirado significa fueron llevados, fueron tomados por el Espíritu Santo. Aquellos hombres escribieron las palabras y lo hicieron como seres humanos. Podemos comparar y podemos ver diferentes estilos, ¿sí? en la Biblia. Diferentes estilos, claro, fueron muchos autores, utilizaban diferentes palabras, pero Dios permitió que ellos pudieran expresarse como eran, como seres humanos, diferentes entre ellos, pero sus mentes y sus manos fueron llevadas y guiadas de forma especial por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo. Y ese es el origen verdadero de la Biblia. Vamos al segundo punto. Definición de la Biblia. Nuestra idea principal. Todo creyente en Cristo debe aceptar la Biblia como la suficiente palabra de Dios, cuyas enseñanzas son esenciales para vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿qué es la Biblia realmente? ¿Cómo la podemos definir? Como hemos hecho antes, o como lo expresé anteriormente, la Biblia es una pequeña biblioteca de 66 libros, pero ¿cómo lo define aquí el apóstol Pedro? Pues lo define, miremos el versículo 19, dice, y así tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro con esto? Se refiere a la palabra de Dios, a la palabra que nosotros ahora tenemos, es la más segura de todas las palabras proféticas. La más segura. Es decir, Pedro también, inspirado en ese momento por el Espíritu Santo, él está diciendo que la palabra de Dios es una palabra profética. Un profeta en la Biblia es alguien que habla
de parte de Dios. Un profeta en la Biblia es un portavoz de Dios. Entonces la esencia es Dios hablando a mucha gente a través de sus profetas, de sus siervos, para darles su palabra. Y cuando esto ocurre, es lo que llamamos una palabra profética. Pedro dice que la Biblia, la palabra de Dios escrita, es esa palabra profética más segura. Punto 3. La fiabilidad de la Biblia. Hago la pregunta, ¿nos podemos fiar de la Biblia? Acabamos de decir que su origen, o el origen de la Biblia, se encuentra en la inspiración del Espíritu Santo. Acabamos de decir que la Biblia es la palabra profética más segura. Por eso, solamente por eso, y es lógico que consideremos fiel y podamos confiar en ella plenamente. Es por eso que podemos y debemos fiarnos de ella, porque además de esos 66 libros escritos por autores humanos, ya sabemos que esto es palabra de Dios. El hecho de tener la palabra de Dios por escrito lo hace aún más fiable, que de pronto las palabras habladas, como dice el dicho, se las lleva el viento. Pero el hecho de tener aquí escrita la palabra de Dios y preservadas estas palabras durante tanto tiempo, son como una roca en medio del océano de la historia. Esto es palabra de Dios totalmente fiable. Punto número 4. La necesidad de la Biblia. Pregunto, ¿necesitaremos la Biblia? Fijémonos en lo que dice Pedro allí y leamos nuevamente el versículo 19. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Paremos allí. Lugar oscuro. La Biblia, dice Pedro, es como si fuera una lámpara que alumbra un lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro? Bueno, en primer lugar, el mundo donde vivimos, pues obviamente es bastante oscuro. Hay mucha oscuridad. Solamente es pensar en lo que está pasando actualmente en el mundo entero. Todo lo que está pasando, todas las noticias están en medio de esa oscuridad. Solo hay que tener ojos para ver lo que pasa alrededor. O sea que esa oscuridad es en el mundo. Pero hay otro lugar oscuro, mis hermanos, aparte de este mundo en el que vivimos. Otro lugar oscuro, nuestros corazones. Fuerte, ¿verdad? Nuestros corazones. Por naturaleza, son lugares oscuros. Nacimos siendo pecadores. No nos tienen que enseñar a pecar, porque el pecado nos sale de forma natural en diferentes manifestaciones. Y es por eso que hay oscuridad tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Pero para eso existe la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos nosotros de la Biblia. El mundo necesita de la Biblia para iluminar esa oscuridad.
Punto número 5. El beneficio de la Biblia. ¿Cuál es el gran beneficio de la Biblia? Como nos dice aquí Pedro, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, como una lámpara que brilla. Entonces, la Biblia entra en esos lugares tan oscuros, el mundo allá afuera y el mundo aquí adentro. Y la Biblia penetra allí, en ese lugar oscuro, y enciende, alumbra, ilumina al mundo y también ilumina nuestros corazones. Imaginémonos si no tuviéramos esa lámpara que el Señor nos ha regalado. ¿Qué sabríamos de Dios sin la Biblia? ¿Qué sabríamos de nosotros mismos sin la Biblia? ¿Qué sabríamos acerca del pecado? ¿Qué sabríamos acerca de Jesús? ¿Qué sabríamos acerca de la salvación sin la Biblia? La Biblia se enciende como lámpara de Dios, dándonos luz sobre temas tan importantes como estos. Temas fundamentales de la vida. Dios, la salvación, la vida eterna, nuestras mayores necesidades como seres humanos, todo lo encontramos aquí en su palabra. Ese es el gran beneficio de contar hoy nosotros con toda la palabra de Dios única y suficiente. La Biblia es la lámpara de Dios para iluminar los lugares oscuros de nuestros corazones y de este mundo en el que vivimos. Punto número 6. El mensaje de la Biblia. Volvamos a leer nuestra idea principal. Todo creyente en Cristo debe aceptar la Biblia como la suficiente palabra de Dios, cuyas enseñanzas son esenciales para vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia, mis hermanos? Porque la Biblia tiene un mensaje. La Biblia tiene un solo mensaje. Tiene 1000 enseñanzas, tiene 1000 lecciones que podemos y debemos aprender, pero solo tiene un mensaje. Nada más. Y este mensaje es una persona. Jesús. Jesús es el tema de toda la Biblia. Él es el mensaje. Pedro nos está mostrando aquí en esta carta que él estuvo con Jesús. Él fue testigo de Jesús. Pedro fue llamado por Jesús. Pedro vivió con Jesús más de 3 años. Pedro fue testigo de todo lo que Jesús enseñó y de todo lo que hizo, de sus maravillosas enseñanzas, de sus poderosos milagros, sanando a la gente, echando fuera demonios. Pedro fue testigo de los sufrimientos de Jesús. Él negó al Señor 3 veces el mismo día de la crucifixión. Pedro también fue testigo de su resurrección, de su ascensión. Pedro le vio subiendo a los cielos. Pero ¿saben qué? Ahora nosotros tenemos el mensaje de Jesús, todo el mensaje de Jesús registrado en nuestras Biblias. Tenemos la palabra profética más segura porque tenemos la palabra de Dios ya terminada. Tenemos la palabra de Dios
completa y suficiente para nosotros. Y todo lo que queremos saber acerca de Jesús está en estas páginas de este libro maravilloso. Él es la clave, Jesús es la clave. Él es el mensaje, Él es tu salvación, Él es mi salvación. Nuestro todo está en Jesús. Nuestro todo está en Jesús. Finalmente el punto número 7. El gran reto de la Biblia. Entonces dice el versículo 19, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Haremos allí. Prestar atención es estar atentos, es darle atención a eso que hay que hacer con la Biblia. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, si decimos, bueno, sí, yo sí estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero si no abrimos la Biblia, si no ponemos lo que dice allí por obra, si no la vivimos, si no prestamos atención a la palabra de Dios, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo simplemente que no creemos en ella, que no creemos que sea palabra de Dios. Porque si realmente, mis hermanos, sabemos, estamos convencidos que es Dios quien nos habla a través de la palabra, pues seguramente estaremos gastando muchas Biblias de tanto que la usamos. Deberíamos estar comprando una Biblia cada año porque la otra ya se nos gastó de tanto usarla. Pero desafortunadamente casi todas las Biblias están nuevas. ¿Sí? Casi están nuevas. John Piper dice algo interesante que quiero compartir aquí ya terminando. Tenemos que estudiar la Biblia con una atención agresiva. ¿Me gustó esa frase? Atención agresiva. Dice, debemos ponernos delante de la Biblia, así como un estudiante de arte. Y le dice el profesor, bueno, su tarea es ir allí al museo, allí hay un cuadro, y usted se va a parar frente al cuadro durante 3 horas y va a ir escribiendo todos los detalles que encuentre en ese cuadro. Y después me los trae y yo voy a leer esos comentarios. Ahora, me pregunto, si un estudiante de arte puede ponerse delante de un solo cuadro allí en el museo y contemplarlo y ver cada vez más, encontrar detalles en el cuadro, ¿cómo nosotros no vamos a hacer eso con la palabra de Dios? Tenemos que tomar la Biblia y escoger el pasaje, el capítulo, lo que vayamos a leer y escudriñar y preguntarnos el por qué. Y si no entiendo esta palabra, la misma Biblia le va a dar la respuesta y mirar esos pasajes paralelos y estudiar y emocionarnos apasionadamente por conocer la palabra del Señor. Atención agresiva es eso, atención agresiva. Así es que todos tienen el reto de ahora en adelante de leer la palabra de Dios con atención agresiva, porque la palabra de Dios se lo merece, que lo hagamos así, con atención agresiva. Dice Pedro, si estamos atentos a la palabra profética más segura, nos estamos haciendo un gran bien para nosotros. Estamos creciendo espiritualmente, que es lo que buscamos. Estamos conociendo más al Señor y podemos aplicar
esto en nuestras vidas y nuestras vidas cambian. Y tendremos esa paz y ese gozo en medio de la adversidad. Podemos también hacerle mucho bien a otras personas cuando compartimos de la palabra. Termino, mis hermanos, resumiendo lo que acabamos de ver en las palabras de Pedro, afirmando lo que significa ese lema allí en la Reforma del siglo XVI, solo la Escritura. Solo la Escritura vino de esa poderosa inspiración del Espíritu Santo. Solo la Escritura es esa palabra profética más segura. Solo la Escritura es la palabra totalmente fiable, gracias a la fiabilidad total de su autor divino. Solo la Escritura puede iluminar esos lugares oscuros, tanto dentro de nosotros como fuera. Solo la Escritura merece toda nuestra atención. Solo la Escritura merece toda nuestra confianza. Solo la Escritura merece toda nuestra obediencia. Solo la Escritura. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has impartido a través del estudio de hoy. Rogamos, Señor, tu favor para que podamos ser verdaderos hijos tuyos y que vivamos solamente por la Escritura, solamente en Cristo, solamente por gracia, solamente por fe, solamente para tu gloria. Y así, Señor, que nuestras vidas reflejen tu presencia. Señor, que caminemos en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a decirle no al mundo y sí a Jesús. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin, Señor, y someter estos 5 gritos de batalla con valor, con gozo y con humildad, para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.